Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, la idea es trabajar en este núcleo final, un poco a modo de cierre o de resumen de algunas cuestiones, traer un concepto que es el que trae el doctor Mario Rovere, que es el de interculturalidad política, que este, es una mirada de la interculturalidad pasada un poco por el tamiz de las miradas de la salud colectiva. Eh, Vamos a empezar trayendo esta pregunta ontológica que en algún espacio de reflexión que hemos tenido y de trabajo nos traía Leo Federico, la pregunta ontológica de qué somos y qué hacemos, ¿no? Y que para que ese círculo se transforme en un círculo más cercano a un círculo virtuoso, nosotros creemos y proponemos reflexionar justamente sobre este, que ese hacer determina mucho más lo que somos que si lo viéramos de la forma al revés. Esto es que si nosotros todo lo que hemos ido trabajando dentro de todo este año, todas esas herramientas, todas esas cuestiones conceptuales, todos esos aportes de diferentes autores, todas esas miradas que hemos traído desde la salud colectiva, tienen que transformar de alguna manera ese ser médico o médica que van a ser cada uno y cada uno de ustedes a través de las prácticas que propongan y de las prácticas que puedan llegar a transformar, de los análisis más críticos que hagan de la praxis con la que ustedes se encuentren. Eh, Así que nos parece importante también traer este concepto de interculturalidad política desde ese lugar, ¿no? Desde un nuevo lugar donde mirar y de donde tamizar muchas de las cuestiones que pasan dentro de lo que es la interacción política con otras personas, todo lo que es interacciones político, todo lo que es político tiene que ver con los análisis que nosotros hacemos de la circulación de poder que hay entre las personas. Y eso tiene mucho que ver con las propuestas desde la salud colectiva. Por eso que siempre tratamos de trabajar mucho con esto de la pedagogía de la pregunta, y así hemos ido recorriendo diferentes cuestiones, como son los análisis de los discursos, los análisis de las praxis, eh, la epidemiología, hemos hablado de gestión, hemos hablado de política, y hemos hablado mucho de lo que es la cuestión ¿no? Interdisciplinar, intersectorial, y en este lugar donde nos hemos sentido más cómodos a través de todas las propuestas relacionales y de la valoración de los distintos saberes en esto de los espacios intersaberes y en qué punto podemos llegar a ser ante ello sujetos primero de reflexión de las prácticas y luego de transformación de las mismas, o sea, prepararnos desde ese lugar para la acción. Eh, Hemos analizado mucho el paradigma dominante, esta cuestión, para decirlo de forma simple, de dónde venimos, dónde creemos que estamos hoy y hacia dónde queremos ir, con qué nos vamos a encontrar, fundamentalmente en el afuera, cuál es esa realidad y esa hegemonía de esas prácticas que nos vamos a encontrar y cómo poder hacer de ellas un análisis para saber dónde estamos parados y sin ser lo que siempre decimos, que estamos formando criticólogos seriales, sino todo lo contrario, sino que sean sujetos primero de reflexión y luego de propuestas de transformación de algunas prácticas que quizás merezcan de ser analizadas y que se pueda hacer de ellas un análisis desde el pensamiento crítico, ¿no? En esto que es este último núcleo, que en verdad podría ser muchísimo más amplio en el sentido de que los desafíos de la salud colectiva pueden seguramente eh, encararse, enfocarse desde desde muchos prismas. Hoy la propuesta es trabajar en esto que Mario propone, que lo van a ver a través de un video
va a estar el video completo, que dura más de 1 hora y media, y yo lo que hice fue tratar de extractar unos 20 minutos, que si fuera en una clase presencial no lo podríamos hacer, pero esta forma virtual yo lo voy a intentar pegar aquí para que este mismo video y que queden esos 20 minutos, que es donde más enfocamos en el análisis de esta propuesta que hace Mario de interculturalidad política, proponiendo justamente que la salud es necesariamente intercultural. Más allá de todo lo que ustedes han visto cuando cursaron el segundo año Intercultu, esta propuesta es necesaria traerla desde las miradas de la salud colectiva que, bueno, que hoy están transcurriendo esta asignatura. ¿Cómo ves la interculturalidad en la cuestión de las prácticas de salud, pero encuadrado, digamos, en la lógica de la política? Bueno, claro, para nosotros es como una construcción básicamente colectiva, ¿no? Es decir, que de hecho hemos estado trabajando alrededor del tema de interculturalidad, para decirlo gráficamente, sin pararnos desde el lugar de la antropología, digamos, sin pararnos desde el lugar como elemento organizador de nuestra idea de interculturalidad, sino probablemente con este despliegue que hemos llamado así interculturalidad política, que me parece que va armando un poco la base de los diálogos y de las prácticas que estamos organizando, digamos, en la lógica del sector salud. Cuando uno pone en diálogo, digamos, dos culturas, dos lenguas, dos formas, dos cosmovisiones, digamos, estas se puede construir, digamos, una lógica de interculturalidad a cegas. Pero cuando una de esas dos culturas se considera muy superior a la otra y se coloca en un lugar, digamos, de supremacía, entonces, digamos, el diálogo se vuelve muy complejo, porque podría suponer, digamos, que el diálogo de interculturalidad llano lleva a la idea de que partimos de la base de que son culturas de distinto valor. Entonces, llamamos interculturalidad política porque es una interculturalidad que requiere, además, digamos, reequilibrar las relaciones de poder entre las dos culturas. Y siempre, bueno, incide sobre las relaciones de poder, obviamente estaríamos hablando de llama, digamos, en el sentido genérico a esta palabra política como objetivo en este caso. Naturalmente, esa dimensión después requiere, digamos, ser trasladado a nuestra cotidianidad, o sea, traerlo hacia nosotros. Y ahí hay un aspecto que a nosotros hasta ahora, digamos, nos ha ido pareciendo importante, que se vuelve a repetir, aún incluso en las escenas del Gran Buenos Aires, del área metropolitana, de las zonas de frontera. Se vuelve a repetir este fenómeno, digamos, de que las culturas que entran en diálogo, digamos, en los propios servicios de salud, no son culturas que se valoran recíprocamente, o sea, que no están colocadas, digamos, en pie de igualdad, como para comenzar el diálogo, digamos, sobre ese supuesto, sino que a las dificultades de la interculturalidad se le agrega el problema, digamos, de la desvalorización del otro. Cuando nosotros vemos el tema del otro y el tema del diferente,
Naturalmente esto puede significar una experiencia en los servicios de salud muy parcial, es decir, puede significar que no es tan habitual que yo, digamos, me encuentre con importantes brechas culturales entre el que atiende y quien no atiende. Perdón, entre quien atiende y quien está atendiendo. Pero, digamos, nosotros hemos llegado a conceptualizar, que creo que es un poco lo que fuimos armando, digamos, experimentando en el Ágora como línea de trabajo, hemos llegado a conceptualizar que estas grandes distancias culturales son las que sirven para poner en escena, para poner en reflexión el problema de interculturalidad. Creo que en realidad toda tensión es intercultural. Y yo creo, digamos, que ahí cerraría esta primera parte, digamos, diciendo, bueno, acá está un poquito el meollo del asunto. O sea, se trata de interculturalidad política, se trata de culturas asimétricas, se trata de una simetría que hay que revertir y no solamente, digamos, comprender al otro, sino comprender al otro en tanto igual, en tanto, digamos, con los mismos derechos y con las mismas necesidades que yo puedo tener, pero que luego, si toda atención es intercultural, y si cuando ponemos en escena palabras como modelo médico hegemónico o como otras palabras que hacen referencia al tema del poder relativo en los servicios de salud, bueno, si en realidad queremos hablar de una interculturalidad política, digamos, en la práctica de los servicios de salud, esto incluye también democratizar los servicios de salud, digamos, además de reconocer a otros, de reconocer de que todos son otros, en el sentido de las instancias, digamos, culturales que se pueden llegar a tener. Estoy yo, digamos, distante de la cultura de un determinado grupo, sino que además debería pensar que en realidad yo fui aculturado como profesional de salud, lo cual me dificulta la comunicación horizontal incluso entre propias familias. Digamos, y creo que ahí es el arranque para entender, digamos, que estamos en qué sentido, digamos, sin saber si el dominio de estas palabras, digamos, me transfiere poder, digamos, porque, digamos, en vez de decir se inflamó, digamos, puedo decir itis, bursitis y toda la terminología que me otorga cierto poder de nominar, más o menos medio parecido como cuando Cristóbal Colón le ponía nombre español a las islas. Nosotros desde la medicina colonizamos el cuerpo y le ponemos nuevos nombres, digamos, al cuerpo y a lo que le pasa. Entonces, a mí me interesaría saber cómo juega el tema del derecho y el derecho a la salud específicamente en esta cuestión de la interculturalidad y la identidad política, ¿no? Sí, bueno, en términos generales uno podría arrancar un lugar medio extraño, ¿no? En términos generales a la política no le gustan mucho los derechos, ¿no? Porque cuando hago prevalecer los derechos, las prácticas, los servicios, las propuestas, las políticas, digamos, no son una opción, digamos, sino que son una obligación. En consecuencia, está totalmente entramado, estrechamente vinculado, digamos, el tema de derechos con el concepto de interculturalidad política. Y a su vez, digamos, eso gira, o sea, produce como una rotación en relación a una vieja tradición de los servicios de salud en general y los derechos públicos de salud en particular, que a pesar de todo el desplazamiento que ha existido en las últimas décadas, desde una lógica filantrópica, digamos, hacia una lógica de derechos, la verdad es que todavía, digamos, subyace un contrato prestacional en la cual, por decir así, digamos, la población debería expresarse agradecida, digamos. Es decir, que los servicios de salud aún no han roto, digamos, del todo con ese contrato filantrópico, digamos, y el derecho a la salud queda mejor enunciado cuando se habla de generalidades que cuando se habla de prácticas concretas y sobre todo de usuarios de servicios públicos de salud. Y eso nos conecta, me parece, quizá con el otro giro que le hemos dado, que es el tema de por qué hemos apelado a
a explorar, digamos, el concepto de calidad, ¿no? Que en realidad me parece que tiene poco que ver con una lógica de usar una moda, digamos, sino con un concepto que es muy difícil que alguien diga, bueno, a mí esto no me interesa, digamos, quien está en el campo de la prestación de servicios no puede ignorar ni desestimar, digamos, la importancia de la calidad de las prácticas que se generan, algunas de las cuales, de no mediar una calidad adecuada, digamos, serían más nocivas que la no práctica o que el no servicio. Entonces, digamos, el tema de calidad es un tema central. Pero una idea es que el concepto de calidad no está centrado exclusivamente en el cumplimiento del estándar técnico, digamos, sino también, digamos, en la pertinencia de esa práctica en relación a una historia de vida, lo cual, digamos, produce un efecto adicional, digamos, que empieza a conectar, digamos, con el concepto de subjetividad. Hay autores de calidad que nos han permitido decir cosas como que la perspectiva relacional, digamos, o la perspectiva del usuario es prácticamente, digamos, la otra cara de la luna, es decir, la cara invisible de la luna, la que no vemos desde aquí, y que requiere un esfuerzo adicional para poder ser revelada, porque no se la percibe cuando uno está del lado del mostrador. Cuando está del otro lado del mostrador empieza a emerger. Es lo que a veces pasa cuando un profesional de salud tiene que entrar como usuario, digamos, a los servicios de salud, digamos. Al entrar como usuario a los servicios de salud, uno ve otra cosa distinta que lo que veía hasta ese momento. Y de alguna manera es un shock más fuerte que para los usuarios comunes, o sea, ser personal de salud y ser paciente, eso es más traumático, digamos, que ser solamente ciudadano y atenderse a un servicio de salud. ¿Por qué es más traumático? Porque es más abismal la distancia, la perspectiva y la mirada, digamos, sobre el tema. Entonces, si la mitad de la calidad, digamos, es la perspectiva del usuario, sería casi milagroso que yo caiga en una prestación de calidad no conociendo a mis usuarios. Y para conocer a mis usuarios necesito entrar en la subjetividad de esos usuarios. Para poder entrar en su subjetividad, digamos, necesito ponerme en el lugar de... Y para ponerme en el lugar de no es solamente un problema actitudinal, digamos, sino que este otro, que se presenta como paciente, digamos, puede tener determinada en buena medida su subjetividad, no solamente por una historia de vida, sino además, digamos, por pertenecer a una cultura. Y entonces, digamos, el tema de la interculturalidad pasa a ser ahora una herramienta fundamental, digamos, para la construcción de calidad de los servicios. Se va organizando esa subjetividad en función de ese otro que está frente a nosotros, a quien se supone que le queremos brindar una atención de calidad. Bueno, me parece que, ahora que vos lo estás preguntando, me parece que hay algo también, las denominaciones no son neutras. Cuando uno escucha usuario, de repente dice, bueno, esto a qué marca, enseguida busca a dónde clasifica, qué taxonomiza, pero pasaría lo mismo, digamos, con la palabra paciente. En los distintos giros que le hemos estado dando, quizá una de las vueltas más interesantes es cuando, en el caso de Rosario, terminamos hablando de calidad centrada en el ciudadano. Porque eso conectaría directamente con lo que vos preguntabas sobre el tema de derechos. O sea, entonces, digamos, entendiendo que los derechos sociales son consustanciales con la construcción de ciudadanía, tanto como los derechos políticos. En ese sentido, si no terminamos de adoptar el tema de calidad centrada en el ciudadano, porque en algunos lugares, en algunos países, la extranjería, digamos, no tiende a separar al extranjero del ciudadano, digamos, en el sentido. Ahora, habiendo una concepción amplia de ciudadanos, digamos, los extranjeros son ciudadanos, entonces no se puede usar en el sentido amplio de la palabra.
Ahora, con respecto al tema de la subjetividad, desde el enfoque estratégico nosotros venimos trabajando un poco sobre la construcción de la perspectiva subjetiva e intersubjetiva. Allí habíamos puesto un poco a girar cosas tales como posición, experiencia, historia de vida, intencionalidad, sistema de valores, ideología, cultura, digamos. Son todos rasgos que de alguna manera ayudan a decir, digamos, bueno, es la subjetividad, pero la subjetividad supone además una especie de aquí y ahora. Es decir, que esto quiere decir que digamos, la subjetividad no es, no se la puede pensar, digamos, en términos determinísticos, ¿no? Es decir, que sino en un sentido quizás mucho más abierto. Ahora, algunos de estos rasgos ayudan a decodificar cuál es esa subjetividad, o por lo menos acercarme a la tarea más compleja en el proceso de atención, que es el tema de ponerme en el lugar del otro. Y eso es una de las cosas más complejas, si quiere, porque esto supone, digamos, ponerme en el lugar del otro puede significar ponerme en el lugar del doliente, digamos, ponerme en el lugar del que está angustiado, ponerme en el lugar, es decir, todas estas cosas que cuando yo las trabajo, habitualmente lo que pasa es lo inverso, es decir, parece que el personal de salud hubiera más bien, sin teorizar, haber llegado a la conclusión de que tiene que mantener una distancia operativa y que cuanto más frío y distante, digamos, mejor profesional de salud sos. Y esto definitivamente creo que no es así, y hay muchos ejemplos, sobre todo en el campo de la salud mental, donde queda muy claro esto, pero no tendría duda de que también es así en la cirugía, en la clínica, en la cardiología, etc. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse en el lugar del otro, sea ponerse en el lugar de la madre que te está consultando, sea ponerse en el lugar de una persona de la tercera edad a la cual de repente se te ocurrió musicalizarle la vida y con una música que no tiene nada que ver con su propia historia, digamos, como se ve mucho en los geriátricos, digamos, entonces, digamos, el tema, digamos, de ponerse en el lugar del otro es casi, digamos, como la mitad del secreto de la calidad. Por supuesto que los profesionales de salud construimos a su vez nuestra propia subjetividad, y esa subjetividad incluye, digamos, pertenecer a la cultura de ser profesional de salud, entonces, o del propio sector salud. Nosotros, en este momento, en primer año de medicina, tenemos incluso registros digamos, de actividades docentes, de grupos de aprendizaje basado en problemas, que cuando ya en este momento, en 3, 4, 5 meses, digamos, notamos que ha mejorado notablemente, digamos, el desempeño lingüístico. Es decir, que hablan de otra manera, ¿no? Como si estuvieran aprendiendo idioma. Digamos, y en ese aprender idioma, digamos, al mismo tiempo uno podría decir, digamos, qué bueno, digamos, porque evidentemente es una señal, digamos, de que se avanza, digamos, en términos de la formación como profesionales de salud, pero al mismo tiempo uno podría ahora reflexionar, qué lástima, en el sentido, digamos, hay una frescura de preguntas e inquietudes que nos llevan a decir, si trabajáramos, por ejemplo, salud del adolescente, y dijéramos que los estudiantes de medicina son muy buenos interlocutores por la edad, hoy la paradoja sería que cuanto más recientes son como estudiantes de medicina, mejores interlocutores. Y cuanto más formados, más distantes y más les costaría, digamos, conectarse incluso con otros jóvenes o con otros adolescentes. Si nosotros lo pensamos de esa manera, entonces el problema de la subjetividad es un tema claro. Pero esto puede llegar a inadecuaciones de magnitud. Quizá a mí me impacta por mi propia especialidad de base, digamos, pero a mí me impacta mucho el tema de la juventud. Lo que principalmente he visto es una actitud terapéutica, una actitud centrada, digamos, en ese rol terapéutico. Entonces, la pregunta, para mí la pregunta central es, hay una enorme diferencia entre saber medicina y ser médico. En general, la formación médica no se ocupa de ese pasaje. Se ocupa, digamos, de garantizar que haya saberes médicos.
Ahora, ser médico es una cosa diferente de saber medicina. Y ese ser médico, ese ponerse en el lugar de, digamos, supone toda una traslación que significa, digamos, cierta capacidad de poder resonar con el otro y saber que en realidad uno no instrumenta terapéuticas, uno no aplica terapéuticas, sino que uno mismo es un recurso terapéutico. Y ese proceso es el proceso más complejo, que me parece que va muchísimo más allá, a pesar de que lo incluye, de las habilidades interpersonales, de la capacidad de comunicarse, porque es otra cosa, es un problema, digamos, vamos a decir así, solo se puede ser médico si uno pone el cuerpo, y eso a veces es literal, ¿no? En el sentido del grado de afectación, digamos, de implicación. Hay algunas, en salud mental esto se lo trabaja más, digamos. Hay autores que hablan de psicoanálisis implicado, por ejemplo, o sea, el tema de hasta qué punto uno se implica, se involucra, sin perder a su vez la administración de la vigilancia. Ahora, eso nos lleva también a otro tema, que es el tema de que, aunque hablemos de una diada, digamos, médico-paciente o un médico-ciudadano, ni el médico está solo, digamos, ni los ciudadanos están solos. Entonces, digamos, eso nos lleva a medio de la mano a esta dimensión de la intersubjetividad, que comienza, digamos, siendo digamos, que podría comenzar, digamos, a raíz o a partir, digamos, del problema de los vínculos. Los médicos pertenecemos a una corporación, somos parte del equipo de salud, no hacemos cosas independientes de lo que hace el resto de la organización. Muchos están analizando que la calidad no puede ser del profesional que te atiende, sino del servicio de salud como un todo. Digamos, ¿no? Hoy ya para calidad no se audita prácticas aisladas, sino se audita instituciones completas. Pero también pasa con los pacientes, digamos, que los pacientes forman parte de una determinada comunidad. Entonces yo solo instrumentalmente puedo verlo como un individuo. Eso, digamos, puede perfectamente significar que hay que ir más allá del individuo, digamos, como para poder pensar que un paciente, digamos, puede ser portador de algo que es emergente de lo que está pasando en una comunidad. Cuando yo estoy en una comunidad y veo un chico desnutrido, digamos, no pienso que hay un chico desnutrido solamente. Digo, como un chico puede llegar a ser, sobre todo en la primera edad, en la primera infancia, puede ser un emergente. Cada vez que veo un chico desnutrido, pienso en una familia desnutrida, pienso en una comunidad desnutrida, por las formas y los vínculos que hay allí. No. Bueno, vamos a darle continuidad después de haber visto el video. Ojalá que lo hayan podido seguir. Fui yo uniendo y no sé cómo quedó del todo bien, pero bueno, fue una manera de resumir esos 20 minutos que nos parecen importantes para hacer algunos planteos, ¿no? La interculturalidad política, a nuestro entender, nos brinda esas herramientas y esos elementos de análisis para la interacción con los sujetos de nuestras prácticas, hacia afuera, ese enfoque intercultural que ustedes han transitado también y que le agrega a nuestro entender algunos otros elementos, desde, como decíamos anteriormente, justamente desde el tamiz de la salud colectiva, de la interacción de actores, de la circulación del poder, y hacia el adentro, ¿no? O sea, que es por donde vamos a tratar de transitar a partir de ahora, que es un poquitito traer esta pregunta de que si es posible un enfoque intercultural hacia afuera, hacia las prácticas, hacia la interacción con los sujetos, si no hay un enfoque intercultural hacia adentro del equipo. Y es por eso que cuando ustedes, trayendo por ejemplo este autor, que hay muchas definiciones de cultura, este es un autor que se trabaja en interculturalidad, que es una mirada quizás, una definición de cultura, como nos explicaba Juan con mucha razón, un poco estática, pero bueno, la cultura en definitiva tiene que ver con este sistema previamente establecido de significados y símbolos que se utilizan para definir el propio mundo, esa cosmovisión,
y que se expresará a través de sus sentimientos, de sus juicios. Es una forma de entender el mundo y a partir de eso de actuar, ¿no? Y otro de los conceptos que también quiero traer, que transitados en interculturalidad, es el del etnocentrismo, ¿no? O sea, que es la tendencia a aplicar los propios valores culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de otras personas criadas en otras culturas. Cada cultura cree que las explicaciones, opiniones y costumbres que les resultan familiares son ciertas, correctas, adecuadas y morales, y ven el comportamiento diferente como algo extraño y salvaje, ¿no? Entonces, la pregunta que traemos ahora, también un poco como desafíos de la salud colectiva, es si realmente la interculturalidad no debe verse, la interdisciplina no debe verse como una cuestión intercultural, quiero decir. De esto algo nos habló en su momento Alicia Stockirchner, si no son espacios a los que arribamos a estas cuestiones interdisciplinares o intersaberes o intersectoriales, en los cuales en verdad nos estamos encontrando, llevando nuestra propia cultura, nuestra idea disciplinar, que no es más que una idea cultural de la práctica que nosotros llevamos adelante. Por eso, interculturalidad política nos permite, y es lo que propone Rovere, ver como un enlace justamente entre culturas y, por supuesto, como decimos nosotros, entre saberes. Es una interculturalidad política como ese organizador de diálogos y que, a nuestra opinión, le aportan a las visiones tradicionales e interpretaciones tradicionales de la interculturalidad, yendo un poco más allá de las visiones tradicionales que se basaban en la matriz de triple identidad que siempre nos cuenta Rey, de género, raza y clase social. Entonces, este enlace que horizontalice los diálogos entre culturas nos permite hacer un análisis de la circulación del poder y de las asimetrías, ¿no? Y es una forma de reducir estos etnocentrismos, ¿no? Esto de mi etnia es la etnia, ¿no? Y creo que esto, desde la experiencia que ustedes ya van transitando y seguramente con la que se van a encontrar cuando transiten el terreno y los diferentes equipos de salud, van a ver que muchas veces la interdisciplina tiene que ver con esto, ¿no? Con que mi etnia es la etnia, ¿no? Que mi etnia es la que entiende bien la realidad, es desde donde podemos bien explicar la realidad y otros espacios disciplinares que arriban a ese espacio que tendría que ser relacional, muchas veces hay cuestiones asimétricas. Esto es muy marcado y por eso vamos a utilizar ahora un ejemplo de disciplinas que son más hegemónicas naturalmente, como por ejemplo lo es la medicina, con respecto a otras disciplinas a las cuales muchas veces les cuesta poder transitar este enlace de diálogos en un plano de mayor simetría. Y dentro de cada disciplina también hay mucha hegemonía y somos muy hegemónicos, y muchas veces pedimos una mayor igualdad y una mayor simetría en los diálogos cuando arribamos a esos espacios, pero cuando luego se meten en el espacio propio que tenemos cada uno, no, es como que tampoco nos gusta y tampoco cedemos a verdaderamente a caminar a estas ideas de horizontalidad en los diálogos y este camino hacia lo que es lo transdisciplinar, ¿no? Pero entonces la propuesta es, podemos ver a las disciplinas o a la interdisciplinariedad como una cuestión intercultural. Vimos durante el desarrollo de toda la asignatura, y voy a hacer como un repaso medio rápido, esto de que las formaciones tradicionales, que no es el caso de este tipo de currícula innovada en la que ustedes están participando, normalmente configuran un campo y un discurso que determina las prácticas, ¿no? y la praxis futura. Y entonces, por eso que es tan importante ver la interdisciplinaridad como una cuestión intercultural, a nuestro entender. Recuerdan que marcábamos estas diferencias que había
muy marcadas entre lo que es la cuestión interdisciplinar y lo que es solamente la multidisciplina y estos espacios, estas islas y estos compartimentos estancos que llegaban y que el diálogo era muy difícil de lograr y que cada uno iba a decir lo que a partir de sus saberes, y como decían ahí sí, ¿no? Se conformaba al final un monstruo de varias cabezas y cada cabeza terminaba opinando y haciendo desde donde sabía y de donde naturalmente transitaba diariamente su disciplina, ¿no es cierto? Y algo que nos aporta Mario, y lo dice dentro de este video, que les recomiendo que lo puedan ver todo, para que no quede esos 20 minutos sacados de contexto, pero él habla justamente de la interculturalidad, que la interculturalidad política aterriza el concepto de comunidad a través del concepto de redes. Por lo tanto, la interdisciplina e intersaberes tenemos que verla también como una construcción de red en todos estos pasos. Como siempre dijimos, esto es una explicación conceptual, pero que estos pasos no se dan uno inmediatamente del otro, sino que es una cuestión también muy dinámica, pero que en verdad hay que ir transcurriendo diferentes etapas para terminar en un diálogo más franco, más horizontal, en esos enlaces que propone la interculturalidad política, ¿no? Y como nos decía Gastón Campos, que en todas las formas de accionar sobre el mundo se mezclan el poder, el saber y los afectos, ¿no? Me parece que esto de estas visiones que propone Rovere, que están mucho más tenidas en cuenta, ¿no? Y todas estas críticas que venimos haciendo, que venía tomando, por ejemplo, Gastón Campos, ¿no? Este campo y este discurso que se configura a través de estos modelos pedagógicos de formación de los profesionales, y esta clínica degradada, en la cual estaba muy marcado el modelo médico hegemónico visto también como un modelo verdaderamente epistémico, ¿no? Como una forma de pensamiento, como una cultura instalada. Por eso está bueno hablar de interdisciplina como interculturalidad, ¿no? Porque el modelo médico hegemónico también es una cultura instalada, son culturas que van a chocar, van a enfrentarse y van a tener que dialogar. Bueno, la clínica degradada, nosotros hicimos una crítica a través de los autores que transitamos, ¿no? Estas cuestiones que están muy relacionadas con las visiones tradicionales o convencionales de la salud pública, esta descontextualización, la práctica objetal, las tecnologías más duras, ahí traemos a Emerson Mary, y que esta clínica oficial que transita dentro de los límites de la salud pública convencional, en general son tránsitos unidisciplinares o multidisciplinares. Raramente pueden lograr diálogos o propuestas de espacios realmente verdaderos de interdisciplina, ¿no? Entonces, por eso que yo quería plantear con un ejemplo estas barreras ideológicas en los espacios interdisciplinares e intersaberes a través de lo que pasa, por ejemplo, con una disciplina que no es hegemónica cuando llega a un espacio interdisciplinar, como lo es la odontología. Cuando yo me refiero a disciplinas más hegemónicas, claramente lo hablamos de, por ejemplo, de la medicina. La medicina tiene un lugar hegemónico en el cual normalmente es incluso la gran convocante, son los que lleguen muchos de ustedes van a llegar a los espacios de gestión, van a llegar a espacios que van de convocatoria, espacios de mucha visibilidad, y entonces a través de, por ejemplo, contarles un poquitito qué pasa con otra disciplina que viene a los espacios interdisciplinares de una manera diferente, ustedes les va a dar una comprensión para poder también ser sujetos de transformación de los espacios interdisciplinares. Por ejemplo, en el caso de la odontología,
la disciplina odontología tiene como objeto de estudio, un objeto de estudio absolutamente descontextualizado, que es el diente. Nosotros, los odontólogos, yo vengo de la odontología, nos forman para trabajar en los dientes, y lo que pasa en los dientes es fundamentalmente es una enfermedad. Nosotros evitamos toda esa complejidad que hay alrededor de lo que es el proceso de salud, enfermedad, atención en salud bucal. Transformamos cuestiones complejas, absolutamente complejas, en cuestiones simples y de resolución técnica. Esto también lo hacen las otras disciplinas, pero también hay visiones de la salud bucal desde la salud colectiva. Nosotros hablamos de salud bucal colectiva, y quiero contarles esto para que ustedes sepan que nosotros desde la salud colectiva también somos muy críticos de nuestra disciplina hacia el interior, a ese objeto de estudio absolutamente descontextualizado. Yo pongo esta imagen porque hay muchos odontólogos que hace mucho tiempo estamos saliendo de los dientes, pero cuesta muchísimo esto de poder empezar a hablar de padecimientos bucales, esta cuestión de determinantes y de determinación social. Nosotros ya hablamos de epidemiología crítica, nosotros ya hemos dejado de lado esta biología de la famosa caries, que es una visión justamente desde una epidemiología de visiones muy anteriores y paradigmas ya muy superados. Nosotros estamos transitando ya la determinación social en salud bucal, estamos transitando la epidemiología crítica. Por eso quiero traerles este ejemplo que tiene que ver justamente la salud bucal vista desde los espacios interdisciplinares. Los odontólogos, con nuestra disciplina, como les explicaba, con su objeto de estudio, somos personas que normalmente estamos muy aisladas haciendo nuestra tarea, la tarea para la cual nos forman en las universidades. Nosotros no hay muchos casos de universidades y de facultades de odontología que formen a los odontólogos en una mirada integral, como se están formando ustedes como médicos. Es un gran desafío en el que estamos algunos intentando cambiar esa cuestión, pero los odontólogos estamos formados para trabajar en ese espacio, y ahí es donde nos sentimos cómodos, es donde es nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, ¿no? Y muchas veces interactuamos en forma multidisciplinar, que es lo que normalmente ocurre con la salud pública convencional, y lo vimos durante todo este año, en el cual a los odontólogos, por ejemplo, pero puede ser también, por ejemplo, a un psicólogo que trabaja en atención primaria, podemos utilizar otro ejemplo de diferentes disciplinas que no son hegemónicas, pero que te llaman, por ejemplo, a los odontólogos, te llaman a un espacio multidisciplinar. ¿Para qué? Para hablar de lo que nosotros hablamos, que es de los dientes. Y los odontólogos vamos a esos espacios justamente a hablar de dientes. Esas son barreras ideológicas que hay que romper. O sea, ¿a qué te llaman y a qué vas? Porque si ustedes como futuros médicos y médicas, con esta visión generalista, con esta visión de la salud pública ampliada, convocan a un odontólogo para hablar de salud colectiva y el odontólogo solamente quiere ir a hablar de dientes, también hay un error. O sea, es una doble barrera ideológica y de formación profesional y de contenidos a incorporar de ambos lados, ¿no? Uno tiene que ir a estos espacios a hablar de otras cuestiones más allá de las cuestiones que uno tiene que dominar y que son bases de las disciplinas de cada uno. Por eso que la salud colectiva, y lo hemos visto, tiene que ver con estas tres dimensiones, o sea, las visiones de las dimensiones disciplinares, las dimensiones de todas las disciplinas del sector salud y del campo de la salud, y también, por supuesto, los saberes y toda la interacción que hay que tener con la comunidad. Ahí estamos hablando de la salud colectiva, que es la salud de manera integral, más allá de lo estrictamente biomédico, en el caso nuestro, los odontólogos, bioodontológico, ¿no? Es hablar de determinación social, de epidemiología crítica. Bueno, todo esto yo les quería contar para que ustedes sepan que hay otras visiones y hay otras miradas de lo que es la odontología, y que ustedes tienen que incorporar con respecto a la odontología, con respecto a la salud mental, con respecto a diferentes disciplinas, que hay que convocarse y encontrarse en espacios. La pandemia nos ha explicado muchas cosas. Este es un ejemplo que yo les doy de lo que pasó, por ejemplo, con los odontólogos, ¿no? El odontólogo pre-pandemia lo que hacía era, lo que yo les contaba, trabajar sobre su objeto de estudio. Durante la pandemia tuvo que empezar a hacer otras cosas que tienen que ver con hacer screening, con trabajar en equipos verdaderamente
interdisciplinares, a un espacio al que nunca hubiéramos ido naturalmente ni nos hubieran convocado. Entonces yo lo que planteo es qué va a pasar post pandemia. O sea, si esos odontólogos que empezaron a trabajar de una mirada más generalista van a volver nuevamente o se los va a hacer volver a que trabajen en lo que antes trabajaban. Yo creo que esta ampliación, como siempre le gusta decir a Robert, esta ampliación de la disciplina hacia, en este caso, la salud colectiva y la salud bucal colectiva, no tendría que ser un retroceso, pero dependerá de ambas partes y de quienes generen la gestión y las políticas para entender que la salud desde lo unidisciplinar ya no existe desde hace muchísimo tiempo, que lo multidisciplinar sirve para algunas cuestiones, pero que el gran desafío es lo interdisciplinar, lo intersaberes, como nos gusta decir a nosotros, que es más amplio que las cuestiones disciplinares, porque hemos visto desde la interculturalidad que hay muchos modelos de atención que comparten espacio con el modelo biomédico, pero que también tienen que ser considerados, ¿no es cierto? Entonces, algo que es un ejercicio casi que les vamos a proponer, tiene que ver justamente con que la interculturalidad política podría ser un concepto y una dimensión a incorporar y a tener muy en cuenta, no solamente para las cuestiones más tradicionales de la interculturalidad, sino hacia el adentro de los equipos, ¿no? Esto de que los equipos también tengan su enfoque intercultural hacia el adentro, ¿no? Que permita este tránsito y este transitar hacia lo interdisciplinar, hacia lo intersaberes, algo que nos parece importante traer en este momento, tiene que ver con otro autor, que es bueno que lo puedan leer, le vamos a dejar algo de bibliografía, que es Boaventura Santos, que es alguien que aporta a estas visiones, me parece que le aporta mucho a estas visiones de la interculturalidad política, el tema de lo que es lo que son las praxis descolonizantes, hacia el afuera, pero también lo podemos tomar hacia el adentro, en esto que veníamos hablando, ¿no? Él habla del pensamiento abismal, de ecología de saberes. Él dice que el pensamiento abismal puede ser resumido como un aprendizaje desde el sur a través de la epistemología del sur. Esto conforma la monocultura de la ciencia moderna con la ecología de saberes. Es una ecología porque está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos. Uno de ellos es la ciencia moderna y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos, sin compromiso de su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. La ecología de saberes es una ecología en la cual el pensamiento posabismal se presupone como la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico. En la ecología de saberes, aporta Boaventura, los conocimientos interactúan, se intercruzan, por tanto, también lo hacen las ignorancias. Y esto es un concepto muy lindo a desandar, el tema de las ignorancias, ¿no? Dicen, la ecología de saberes, la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida. Este podría ser un punto de llegada, podría ser el resultado del olvido o del olvidar implícito en el proceso de aprendizaje recíproco. Así, en un proceso de aprendizaje gobernado por la ecología de saberes, es crucial comparar el conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto está siendo olvidado o desaprendido, ¿no? Esto muchas veces Darío Zeta nos habla de construirnos, ¿no? De pensar que existen otras formas de hacer las cosas a las aprendidas. Eso tiene que ver con un crecimiento, eso tiene que ver con desaprender algunas cuestiones o con producir nuevas ignorancias en nosotros para incorporar nuevos saberes. La ignorancia solo es una condición descalificadora cuando lo que se está aprendiendo tiene más valor que lo que se está haciendo olvidado. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo. Esta es la idea de prudencia que subsiste bajo la ecología de saberes.
Esto invita a una reflexión más profunda sobre la diferencia entre ciencia como un reconocimiento monopolístico o ciencia como una parte de ecología de saberes. Una premisa básica de la ecología de saberes es que todos los conocimientos tienen límites internos y externos. Los límites internos están relacionados con las restricciones de las intervenciones del mundo real impuestas por cada forma de conocimiento, mientras que los límites externos resultan del reconocimiento de las intervenciones alternativas posibilitadas por otras formas de conocimiento. Por definición, las formas de conocimiento hegemónicos solo reconocen límites internos. Por lo tanto, la exploración de ambos, de los límites internos y externos de la ciencia moderna, tan solo pueden ser alcanzados como parte de una concepción contrahegemónica de la ciencia. Es por lo que el uso contrahegemónico de la ciencia no puede ser restringido solo a la ciencia, solo tiene sentido dentro de la ecología de saberes. Todas formas de conocimientos mantienen prácticas y constituyen sujetos, dice Boaventura. Cuestionando la distinción sujeto-objeto, las ciencias de la complejidad toman en conocimiento este fenómeno, pero solo en relación a las prácticas científicas. La ecología de saberes expande el carácter testimonial de los saberes para abrazar también las relaciones entre los conocimientos científicos y no científicos. Por lo tanto, expandir el rango de intersubjetividad como interconocimiento es el correlato de la intersubjetividad y viceversa. Entonces, luego de haber recorrido un poquito a Boaventura, y yo les leí mucho de lo que es su pensamiento para no transformarlo en ideas propias, sino que puedan tener los conceptos tal cual él los plantea, que son muy ricos. Creo que estas cuestiones de la interculturalidad política, estas cuestiones de la ecología de saberes, nos permiten quizás la posibilidad de realmente proponer prácticas que tengan más que ver con este médico con un perfil generalista que se pretende desde nuestra escuela de medicina. Les permite proponer seguramente estas prácticas de la salud pública ampliadas, estas prácticas que tienen mucho que ver con los diferentes conceptos que hemos venido transcurriendo, de la clínica ampliada y reformulada, las cuestiones de cuidado que nos aportaba Emerson, las cuestiones, yo hablo mucho también de empatía, ¿no? Que es un concepto que dentro de lo que es la medicina lo empezamos a ver mucho más en la interculturalidad, ¿no? Esto del otro, de la otredad y de ponernos en el lugar del otro. Mario Rovere hablaba que ustedes tuvieron un ejercicio a través de lo que es el texto de Mario Testa, del viejo Víctor de la Cama 6, ¿no? Realmente el ponerse en el lugar del otro para el profesional de la salud muchas veces le llega cuando verdaderamente tiene que ser paciente, o tiene que ser sujeto de prácticas de la medicina, usuario, como le podemos ir llamando de acuerdo al concepto que uno adhiera con respecto a la interacción con el otro, ¿no? Y estas cuestiones, por ejemplo, del buen vivir que nos trae Bray, que muchas veces parecen ajenas a las prácticas de la medicina, vistas de la biomedicina, pero que verdaderamente está intentando recorrer caminos para que puedan transformarse también de alguna manera y recuperarse para ser parte de políticas de Estado en salud. A todo esto que venimos hablando, Mario Rovere siempre nos dice que no es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible, ¿no? Nos parece que quizás muchas de las herramientas que venimos analizando, entendiendo, siendo incluso críticos de ellas también, ¿no es cierto? Esto de esta formación de ustedes como verdaderos cuadros tecnopolíticos, ¿no? Lo que siempre decía Mates, la formación tiene que ser una parte técnica, pero también política, por eso hablamos de salud colectiva. La idea del pensamiento estratégico, la idea de la aptitud crítica y la actitud crítica y la aptitud crítica, esto de la interculturalidad vista de lo que ocurre entre la interacción de las personas y la circulación
mal que nos trae Boaventura. Quizás esto realmente nos permita construir un discurso que luego genere prácticas que verdaderamente tenga un poder contrahegemónico al instalado y al que naturalmente con el que se van a encontrar en el afuera, y que puedan verdaderamente intentar ser sujetos de transformación de esto, para que la salud colectiva pueda ser no solamente una idea y un discurso, sino una praxis, porque llegar al discurso es algo que es bastante sencillo, llegar a transformarlo en praxis, ahí viene la complejidad, ¿no? Estos espacios de lucha, estos espacios de tejer redes, estos espacios de colectivos organizados, como le gusta decir a Gastón Campos, esto de reflexionar sobre las prácticas de salud, reflexionar para la acción, reflexionar para lograr la transformación, recorrer siempre la salud desde los caminos de la salud. No es posible llegar a los caminos, no es posible llegar a la salud por caminos de enfermedad, ¿no? Que son los que no estaba asentada la salud pública convencional, ¿no? Entonces, la enfermología pública que decía Edmundo Granda, ¿no? El gran Pablo Freire siempre dice: no existe saber más o saber menos, existen diferentes saberes, y por eso que yo les traía un ejemplo de una disciplina que un poco les conté sus trayectos desde lo disciplinar hacia la salud colectiva, pero también que hay diferentes saberes, hay intersaberes hasta dentro de las mismas disciplinas, hay intersaberes, y hay personas que creen que se puede llegar a la salud por un camino y otras que pueden llegar a la salud por otro camino. Como siempre dice Hugo Spinelli, que lo hemos escuchado decir mucho también a nuestro amigo y compañero Leo, fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Y bueno, creo que hemos recorrido muchos autores, muchos pensamientos, me quedan aquí seguramente afuera, pero bueno, nos quedó transitar un poquitito a Jen Milson, por ejemplo, pero bueno, estuvimos todo el año trabajando con Alicia Espertime, con Mario Testa, con Gastón Campos, con Jaime Brey, con Carlos Matus, Juan César García, que fue uno de los pioneros de la medicina social, precursora luego de lo que se está desarrollando como salud colectiva, el gran Emerson Mering, por supuesto, Mario Robles. Y bueno, para cerrar esto que ha sido casi una especie de charla con ustedes, para trabajar y reflexionar sobre estas cuestiones que nos parecen importantes para fortalecer los postulados y las propuestas de la salud colectiva. Como dice Mario Testa, dice: no debemos fijar normas, sino desencadenar procesos, ¿no? Esto habla de que tenemos que ser, de alguna manera, generar procesos de transformación de las prácticas, para ir caminando de alguna manera a una salud integral, en la integralidad, como le gusta decir también a nuestro querido Julio Monsanto. Así que bueno, veremos a ver cómo quedó esto, y que más o menos se haya entendido.